más, por todos nosotros, Pepe Rivas, y vamos a disfrutarlo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por esta nueva invitación para hablar de un tema, digamos, clásico dentro de las charlas que se suelen dar, sobre todo en Cuaresma, ¿no? Que es el proceso a Jesús de Nazaret, ¿no? Yo quería empezar, aparte de reiterar este agradecimiento y mi satisfacción por estar aquí hoy, por las típicas cuestiones así un poco de preliminares, ¿no? Porque es muy fácil en materias como esta que el ponente, en este caso un servidor, hable, digamos, con un exceso de dogmatismo, ¿no? Como dando a entender que todas las cosas que está diciendo están perfectamente demostradas y que no hay opiniones contrapuestas, ¿no? Cuando es evidente, porque seguramente muchos de ustedes ya habréis asistido a charlas, conferencias sobre esta materia, que son evidentes las posibilidades, digamos, de interpretación distintas, ¿no? Entonces yo quería empezar por ahí, que hay una parte de datos que sabemos y otra parte que no sabemos, ¿no? Entonces no es raro, esto en el mundo de la historia antigua suele ser así. Las cosas que sabemos, básicamente por las fuentes disponibles de las que tenemos noticias, y dentro de ellas los evangelios, ¿no? Aunque no solamente los evangelios, pero voy a empezar por aquí, ¿no? Porque conviene siempre subrayar en el tiempo en que vivimos que los evangelios canónicos son una fuente muy fidedigna, tienen una credibilidad histórica muy potente, ¿no? A mí me molesta mucho, aunque comprendo que hay opiniones, como estamos diciendo, contrapuestas, esta distinción que se ha hecho clásica y que viene por parte de, en realidad, de enemigos de la Iglesia, de lo de Jesús de la historia y Cristo de la fe, ¿no? Esta es una cosa que tenemos interiorizado, de hecho yo la estoy ya explicitando aquí, ¿no? Cuando realmente no hay una contraposición entre una cosa y otra. O sea, es que Jesucristo es un personaje histórico, y cuando las personas o los investigadores hacen este tipo de distinciones, lo que te vienen a decir es: vamos a tomar, digamos, los datos teóricamente históricos y vamos a excluir los datos teóricamente no históricos, que tienen que ver, digamos, con los milagros y con los sucesos, digamos, sobrenaturales. Pero yo suelo contestar a este tipo de planteamiento de la siguiente manera: si creemos en Dios, que en líneas generales yo creo que los que estamos aquí creemos, tenemos que aceptar que puede haber sucesos sobrenaturales en la historia, ¿no? Porque Dios es creador y señor de la historia. Por lo tanto, digamos, lo raro sería creer en Dios, creer en la encarnación y sin embargo excluir en nombre de la historia la resurrección, los milagros, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que los evangelios, en el sentido en que podemos contrastarlos con otras fuentes de la misma época, tienen una consistencia histórica muy potente, y de hecho cada vez que se hacen descubrimientos de tipo arqueológico y tal, lo que se hace básicamente es corroborar en líneas generales los datos que se pueden contrastar, ¿no? Y además que no solamente tenemos los evangelios, ¿no? Porque es que muchas veces digamos, desde la parte opuesta, desde el punto de vista, digamos, crítico de todo este tipo de cosas, se dice, bueno, es que claro, los evangelios es lo único que hay, ¿no? Entonces, si yo no creo en los evangelios, yo no puedo seguir hablando, no puedo seguir escuchándote, ¿no? Bueno, no tenemos todos los datos que quisiéramos tener, en este caso como en tantísimos otros, ¿no? Pero tenemos muchas fuentes, digamos, coetáneas. A mí se me ocurre, porque el tiempo obviamente está limitado, y se me viene a la cabeza, por motivos que no son del caso, un asunto muy concreto, aunque sea anticipar rápidamente un punto, ¿no? Y es, digamos, lo del privilegio pascual, ¿no? Es muy fácil encontrar en los tratadistas la idea de que el privilegio pascual, o de Barrabás y tal, bueno, eso es un episodio, digamos, incluido por una serie de motivaciones de tipo... Bueno, es que resulta que tenemos datos, concretamente de la provincia de Egipto, que son perfectamente
compatibles con el asunto este del llamado privilegio pascual, ¿no? Y son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos. Y que normalmente no suelen salir a relucir, ¿no? Después también se suele decir, dice, no, es que el proceso a Jesús es absolutamente único en las fuentes, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que se diga, en cierta medida es verdad, ¿no? Porque, claro, cualquier fenómeno histórico es único, igual que cualquier persona es única, ¿no? Pero tenemos casos de procesos relativamente parecidos. Me gusta también recordar, porque además es un personaje que siempre sale citado en estos contextos, que en la obra de este historiador, de Flavio Josefo, se recoge la noticia, y siempre viene bien, como solemos decir, comentar algo de Flavio Josefo, porque se entiende que no era cristiano, ¿no? Y como no era cristiano, pues digamos a los más incrédulos le gusta, ¿no? Porque el incrédulo lo que quiere es que salgan noticias de personas que no son cristianas, porque el cristiano es como sospechoso, ¿no? Es como si estuviéramos en inferioridad de condiciones, ¿no? Y bueno, pues Flavio Josefo recoge la noticia de otro Jesús en el año 62, por lo tanto unos 30 años después de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, un Jesús hijo de Ananías, que en realidad, si uno contempla el asunto desde un punto de vista, digamos, estructural, que es donde yo me muevo, que yo intento moverme en el ámbito jurídico, ¿no? Que es de lo que sé un poco. Resulta que es parecidísimo, ¿no? Porque este Jesús era un señor que estaba en el templo de Jerusalén profetizando la destrucción del templo, cosa que Jesús de Nazaret, de una manera espiritual, también hizo. Pero en el caso de Jesús, hijo de Ananías, la profecía era, en sentido material, la edad que se cumplió unos 8 años después, ¿no? Y entonces fue procesado, lo llevaron al Sanedrín, y como había que imponerle la pena de muerte, por una cosa que era una blasfemia evidente, lo trasladaron al que ya en esa época era el procurador romano, no el prefecto como en el caso de Poncio Pilato. Y el procurador romano, lo que pasa es que en este caso le aplicó la flagelación, que como sabéis la sufrió también nuestro Señor. Era una pena algunas veces accesoria, pero otras veces una pena por sí misma, que podía además llevar directamente a la muerte de la persona en cuestión. Pero en este caso lo flagelaron y lo dejaron en libertad porque entendieron que había perdido la cabeza, ¿no? Estaban diciendo unas cosas así un poco raras, ¿no? Esto, digamos, desde el punto de vista, digamos, teológico, no tiene mucho que ver a lo mejor con nuestro proceso, pero desde el punto de vista jurídico se parece bastante, ¿no? Después también hay que tener en cuenta, para ir liquidando los asuntos preliminares, que hay que liquidarlos cuanto antes, porque si no las introducciones se convierten en el tema principal de la charla. Después también hay que tener en cuenta que cuando se trata del proceso a Jesús es muy importante tener la sensibilidad suficiente como para pensar que estamos en el mundo antiguo y que no se puede juzgar el derecho antiguo, el derecho penal judío y el derecho penal romano público en el siglo I después de Cristo con los parámetros del siglo XXI, ¿no? Que es lo que ocurre muchas veces con estos temas cuando caen en manos de aficionados, que parece que te están haciendo una especie de derecho comparado entre el derecho penal de ahora, muy garantista además, ¿no? y el derecho penal antiguo, que desde el punto de vista, digamos, de la mentalidad moderna, es absolutamente imperfecto, ¿no? Aún así, y para ir terminando, digamos, esta primera parte de la intervención, me gustaría subrayar, porque me quiero adelantar alguna cosa que voy a decir que a lo mejor os resulta un poco chocante, que en el caso de Jesús de Nazaret, si se estudia un poco la historia del pueblo judío en esta época del Segundo Templo, sobre todo hasta el año 70, ¿no? Que es cuando se produce la destrucción, y bueno, y después además sigue porque hubo alguna guerra más, ¿no? Sobre todo al principio del siglo II, pues la peculiaridad, digamos, del caso de Jesús es que fue sometido a un juicio, ¿eh? Esto puede resultar un poco chocante y además se vincula con otra cosa que también puede tener esta misma valoración, ¿no? Pero lo que quiero decir es que de la historia antigua no sabemos todo lo que nos gustaría saber, pero sabemos mucho más de lo que hay de lo que hay gente que cree que hay, ¿no? Hay muchos más datos de los que parece así, digamos, en una primera aproximación, ¿no? Y entonces, en concreto,
tenemos datos, y además, de nuevo, de fuentes no cristianas, por lo tanto, teóricamente superiores desde el punto de vista de su credibilidad, digamos, en el mundo de la investigación, de pretendientes mesiánicos, ¿no? Desde a partir del siglo, no sé, del año 100 a.C., pues hasta lo de Bar Kokhba, que fue en el 132, entonces hay un catálogo, digamos, de pretendientes mesiánicos, de personas que se presentaban ante el pueblo con esta pretensión de que eran el Mesías esperado y generaban, digamos, un movimiento político, religioso también, porque inevitablemente en el mundo antiguo estas dos cosas estaban muy mezcladas, y en todos estos casos, la reacción de la autoridad, sobre todo ya cuando entra en juego Roma, era una reacción, digamos, de tipo militar, era represión militar, no había juicios, ni había procesamientos, ni nada por el estilo, había, digamos, si se puede utilizar la expresión, un baño de sangre, un baño de sangre porque no se planteaba la cuestión de otra manera. Entonces el hecho solo de que Jesús mereciera, digamos, la atención de las autoridades judías y sufriera un proceso todo lo irregular que algunas personas defienden que tuvo, ya de por sí debía de hacernos pensar, ¿no?, que por encima de todas las crueldades, de todas las imperfecciones, ahí hubo una intervención del derecho penal. No hubo una represión, digamos, de tipo militar como muchas otras que conocemos, ¿no? Algunas, digamos, absolutamente espeluznantes, ¿no? Este proceso, por supuesto, en realidad, aunque hablamos del proceso a Jesús, porque es un poco el título que de generación en generación pasa, digamos, como rúbrica de la temática que estamos tratando, en realidad fue un proceso que en realidad fueron dos, ¿no? Por lo menos, ya digo, ya he empezado por decir que aquí hay opiniones diversas y todas son más o menos respetables siempre que se tenga en cuenta, digamos, la centralidad del Evangelio, ¿no? Fueron dos procesos. ¿Y por qué fueron dos procesos? Bueno, pues por la singularidad de la situación política de la Judea de los años 30 del primer siglo, ¿no? Esto de los dos procesos en realidad ya ha quedado anunciado de manera introductoria con lo que he contado de este episodio del otro Jesús, ¿no?, de Jesús, hijo de Ananías. Fueron dos procesos porque la provincia de Judea, desde el año 6 después de Cristo, fue convertida en una provincia de las que los estudios de derecho romano se llaman procuratorianas, ¿no? A lo mejor el nombre está mal puesto, porque en realidad, como he dicho antes, lo que allí había al principio no era un procurador, era un prefecto, pero en fin, ese es el nombre que sale en los libros, ¿no? Y entonces, tanto en Judea, como no solamente en Judea, porque la provincia de Judea ocupaba mucha más extensión, ¿no? Tenemos a un prefecto romano, que en el caso de Jesús, desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo aproximadamente, aunque hay autores que hacen oscilar sobre todo este último año, ¿no?, el famoso Poncio Pilato, ¿no?, que es un personaje de nuevo absolutamente contrastable, ¿no? Incluso hay por medio una inscripción que se cita siempre y que aparece en las ilustraciones de este tipo de cosas, ¿no? Bien, pero la administración romana, aquí, como en todas las partes del imperio, coexistía con la administración, digamos, autóctona, ¿no? Los romanos, digamos, por incapacidad demográfica y por incapacidad tecnológica, no estaban tan absolutamente presentes como muchas veces aparecen en las películas y en los documentales y tal, ¿no? Entonces, además, esto es una cosa muy común en los imperios, ¿no? O sea, esto no es, ni siquiera es una peculiaridad romana, ¿no?, que la autoridad imperial se apoye en las autoridades locales, ¿no? Bueno, ¿para qué pasaba esto, no? Roma se reservaba, digamos, las cuestiones que importaban, que son las cuestiones que tienen que ver con el ejército, con la acuñación de moneda, sobre todo de plata y de oro, y básicamente con la pena de muerte, ¿no?, con el que algunas veces se describe como ius gladi, pero que esto también generaría
comentario que yo voy a dejar a un lado para no enredarnos demasiado, ¿no? Porque parece que la expresión tampoco es muy adecuada, porque tiene más bien que ver con el aspecto estrictamente castrense, pero en fin. El caso es que el emperador delegaba en una autoridad que era un prefecto, que no se ocupaba absolutamente de todo, por incapacidad aquí como en tantísimos otros lugares, y que hacía que coexistiera las autoridades locales y por lo que a nosotros nos interesa en el ámbito jurídico. Entonces nos encontramos con que en Judea hay una administración de justicia, hay tribunales locales, y hay de los que tenemos muchas noticias, y que es una cosa, digamos, que se puede estudiar perfectamente, no hay ningún misterio en este tema. Y después hay una autoridad máxima, que es como una especie de tribunal supremo, con nuestra forma de hablar, que sería el Sanedrín de Jerusalén, sobre el que reposaban, como pasa en todo este tipo de órganos en el mundo antiguo, pero en realidad es un senado, es como el senado romano trasladado al mundo judío. Un senado que tiene competencias variopintas, de muchísimos tipos, incluyendo, por ejemplo, cosas que en el mundo moderno son también un poco exóticas, ¿no? Como la determinación del calendario, de las fechas, etc., ¿no? Pero entre ellas estaban competencias de tipo penal. Entonces, por ahí empieza, pudiéramos decir, nuestro primer proceso. Ya he dicho, lo voy a decir ya por última vez, que esta hipótesis de los dos procesos, que es la que a mí me parece más acertada, convive con otras hipótesis, que como he dicho antes, a lo mejor habéis escuchado en alguna ocasión, que básicamente se pueden resumir de la siguiente manera. Hubo solamente un proceso judío y la autoridad romana dio una especie de visto bueno, o al revés. Hubo solamente un proceso romano y lo que hizo la autoridad judía fue una especie de instrucción del sumario. Bueno, después está la doctrina después negacionista, ¿no? No hubo ningún proceso de ningún tipo, sino que aquello fue una especie de ejecución extrajurídica y tal. Yo creo que la más razonable desde mi punto de vista, y modestamente, porque toda esta cosa hay que someterla a la posibilidad de que aparezca nueva fuente y haya que rectificar, yo creo que es perfectamente coherente, y además no es una opinión mía, es una corriente doctrinal, ¿no? La hipótesis de los dos procesos. Un proceso ante el Sanedrín, ante la autoridad judía, que además, si se estudian los evangelios con mentalidad jurídica, y muchos de ustedes lo saben igual que yo, se nota desde el principio que hubo una inquietud, digamos, de la autoridad judía por la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, ¿no? Al principio, cuando el episodio este del paralítico, ¿no? Que Jesús empieza por perdonarle los pecados, ¿no? Se queda allí todo el mundo... Porque lo bueno que tienen los evangelios, como todos sabemos, es precisamente la naturalidad, ¿no? Que muchas veces lo que sirve de crítica es lo contrario, ¿no? O sea, si los evangelios hubieran sido escritos por eruditos alemanes del siglo XIX, pues seguramente tendrían una entidad técnica muy potente, pero no tendrían naturalidad ninguna y habrían perdido grandísima parte de su credibilidad histórica. Lo bueno de los evangelios es que están hechos sin esa idea de ser escritos, realizados por profesionales de la historia y, por supuesto, lejos de ser profesionales del derecho, ¿no? Pero sin embargo está repleto de datos jurídicos, ¿no? Y entonces ahí, por poner algún ejemplo, ¿no? Porque alguno hay que poner, se ve claramente la intervención ya de las autoridades, ¿no? Porque Jesús empieza por perdonar los pecados, ¿no? Y entonces ya empieza, digamos, la fricción, ¿no? Porque ¿quién puede perdonar los pecados, ¿no? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios, ¿no? Entonces se ve leyendo los evangelios, los sinópticos, pero también el de Juan, que hubo, digamos, una atención especial, por supuesto no especialmente positiva, porque aquí no estamos intentando defender ningún punto de vista ni nada, sino simplemente ver las cosas, como digo, desde una óptica jurídica, ¿no? Que hubo una atención por parte de la autoridad judía, seguramente por parte del Sanedrín, incluyendo digamos, el territorio de Galilea, porque también se puede poner la duda y decir, bueno, perdón, estás mezclando cosas, ¿no? Porque Galilea estaba en manos de un tetrarca, no tiene nada que ver con... Sí, pero todos sabemos que la autoridad del Sanedrín, desde el punto de vista, digamos, de este tipo de cosas, era extraterritorial, llegaba mucho más lejos de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Bien,
Bueno, pues esta autoridad judía detectó rápidamente que el mensaje de Jesús, desde el punto de vista, digamos, de la ortodoxia del momento, era absolutamente heterodoxo. Para aceptar el mensaje de Jesús hay que tener fe, ¿eh? Y a mí también me llama un poco la atención de que cuando nos ponemos en estas tesituras históricas nos convertimos todos, digamos, en unos personajes que estamos por encima del bien y del mal. Habría que ver, yo no digo ni que sí ni que no, digo, habría que ver cada uno de nosotros, incluyéndome por supuesto yo el primero, cómo hubiéramos reaccionado ante un señor que está allí, que forma parte de una mentalidad judía, que si tiene algo, digamos, distintivo, es precisamente la distinción absoluta que hay entre Dios y el mundo creado, que por supuesto, desde el punto de vista, digamos, del mesianismo, en ningún caso se planteaba como un Mesías que fuera además hijo de Dios en sentido sustancial, y por lo tanto, digamos, que hacía falta la gracia de Dios y la cooperación humana para aceptar este hecho, ¿no? De hecho, hay muchos judíos que los aceptaron, porque los primeros cristianos fueron todos judíos, ¿no? Pero digamos que también hay que entender que desde el punto de vista de la autoridad y con una mentalidad jurídica, y muchos de los que estamos aquí, de una manera u otra, afortunada o desafortunadamente la tenemos, pues sería una cosa bastante impactante, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, entonces el tipo penal que se pudo aplicar? Bueno, vaya por delante que, como he dicho antes, el derecho penal antiguo no conoce la sutileza de nuestro derecho penal, en esa parte general que es casi más filosófica que estrictamente jurídica, etcétera. Esto era un poco más elemental todo, ¿no? Entonces allí hay un tipo penal que de alguna manera reúne unos tipos penales que serían subordinados, que es la blasfemia, ¿no? Es muy habitual en este tipo de charlas, porque yo he escuchado muchísimas, antes de convertirme también en un protagonista en algunas ocasiones, que se comente que el delito de blasfemia no fue realmente operativo, porque para que se produjera tenía que haberse, hacía falta, digamos, pronunciar el nombre de Dios con una serie de características y tal, pero eso no es, y con esto enlazo con lo que a lo mejor os llama un poquito más la atención, ¿eh? Y yo respeto que os llame la atención y que incluso no estéis de acuerdo, ¿no? Pero esto enlaza con la cuestión de la vigencia de la Misná en la época de Jesús. Y de nuevo no es una opinión mía. Repito que yo me sumo a algunas de las doctrinas corrientes que hay, ¿no? Ocurre que este derecho contenido en la Misná, que es una obra rabínica redactada en torno al año 200 después de Cristo, contiene un derecho penal que, según todos los indicios, no tiene mucho que ver con el derecho penal judío de la época de Jesús. Me explico brevemente, aunque esto ya de por sí, como os podéis comprender, daría para otra charla en sí misma, ¿no? En el judaísmo se produjo una fractura que todavía pervive, digamos, como una herida, ¿no? Que es la que hemos comentado antes de la destrucción del templo. De la destrucción del templo no hay que entenderla solamente como la destrucción de un edificio, por muy imponente que fuera, que también, ¿no? Sino la destrucción del templo fue la destrucción del Estado de Israel en el sentido amplio de la expresión. Allí había una estructura jurídica, una estructura política que desapareció absolutamente, ¿no? Y había una clase dirigente sacerdotal, básicamente de inspiración saducea, que lógicamente después desapareció también. De hecho, el judaísmo posterior está más bien basado en el fariseísmo. El rabinismo es una especie de prolongación del mundo fariseo, ¿no? Entonces, ese derecho penal saduceo del que tenemos alguna noticia, por supuesto, sometido todo esto, como estoy repitiendo una y otra vez, a diversas valoraciones, este derecho penal saduceo no tenía nada de garantista, ¿no? Porque los fariseos, digamos, crearon un derecho penal ideal, porque el derecho penal de la misma no se ha aplicado nunca, es una cosa llamativa, pero no única en la historia. Hay muchas obras de derecho, ya sea penal o no penal, que son monumentos, digamos, jurídicos de primera magnitud. Eso le pasó, por ejemplo, a las partidas en los primeros momentos, ¿no? Aunque después no, que sin embargo no se aplican.
Y a la Misná le pasa eso, porque es un derecho penal pensado para cuando se restablezca el reino de Israel. Y de hecho todavía no se ha restablecido, porque el Estado de Israel no se siente heredero de esa trayectoria, ¿no? Entonces tiene una serie de exigencias garantistas, y una de ellas, por ejemplo, es la sutileza con la que se tratan los tipos penales. Pero conocemos por otra fuente que, incluyendo los escritos de Qumran, que por supuesto no tienen nada que ver con la figura de Jesús, como muchísimas veces se decía, sobre todo, curiosamente, antes de que aparecieran los manuscritos, porque claro, de los esenios se ha abusado muchísimo durante siglos, porque era un movimiento conocido. Lo que pasa es que lo que no se conocía era... Y de hecho hay muchos eruditos alemanes, que hubo una moda, sobre todo a finales del 18 y del 19, que de una manera u otra siempre terminaban diciendo que Jesús era un agente secreto esenio, si se me permite la expresión. Una persona que se había criado, no, pero lo decía así, es que hay una novela que incluso tiene ese nombre, ¿no? Pero claro, aparece la documentación de Qumran, que como sabéis es extensísima, es muy poderosa, viene muy bien, porque claro, es coetánea de nuestra época, pero se ve claramente que los esenios tienen poco que ver con Jesús, y por supuesto Jesús no aparece allí por ningún lado, ¿no? Pues la idea entonces, volviendo a lo que estoy comentando, es que este derecho saduceo estaba fundado sobre todo en el Antiguo Testamento, que es por lo que es el que citaba lo de Qumran. Y básicamente estaba basado en el Código Deuteronómico, ¿no? Y básicamente, si queremos concretar más, y yo os animo a que lo leáis, porque yo ni me lo he traído para no hacerme más pesado de la cuenta, el capítulo 13 del Deuteronomio. O sea, el capítulo 13 del Deuteronomio, podríamos decir que es el texto legal que explica la iniciativa judía respecto a Jesús. Y he dicho lo del Qumran porque este código del Deuteronomio sabemos que estaba en perfecto estado de actualidad precisamente por Qumran, donde muchísima documentación son comentarios al código, ¿no? Y enlaza con esto que estamos contando de este derecho penal de tradición saducea. Algunos autores incluso creen identificar en alguna fuente la existencia, pero esto es muy dudoso, de un código, en el sentido antiguo que se le puede dar a esta expresión, un código penal saduceo, ¿no? Donde por supuesto la blasfemia, porque además se puede contrastar también viendo algunos pasajes del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con esta idea restrictiva que va a aparecer después, sino que la blasfemia es cualquier falta de respeto a Dios, incluyendo también a los representantes de Dios, que en este caso es la administración, sobre todo sacerdotal, y en concreto el sumo sacerdote y la clase sacerdotal. Por lo tanto, en esta línea podríamos decir que no resulta tan extraño como pudiera parecer que, dada la gravedad de las conductas que se le atribuían a nuestro Señor, las irregularidades que aparentemente surgen cuando se lee en los relatos evangélicos, y sobre todo cuando se contrastan con lo de la Misná, pues hay muchos autores a los que yo me uno, que piensan que no eran tan extraordinarias cuando se trataba de un caso como este, porque de hecho en algún texto incluso se insiste en la necesidad de que para conocimiento, digamos, del pueblo, este tipo de actuaciones penales, incluso de ejecución, se haga aprovechando las fiestas, ¿no? Porque repito, no estamos ante un caso de penal, digamos, ordinario, ¿no? Estamos ante un caso penal de una persona que, eso se queda sobre todo muy claro en el Evangelio de Juan, que que decía que era Dios, ¿no? Que vuelvo a repetir, si lo pensamos así fríamente, es que cuesta trabajo, ¿no? De hecho hay muchos cristianos ahora mismo que se dicen cristianos, pero si tú los interrogas sobre este tipo de asuntos, empiezan a flaquear un poco, ¿no? Bien, bueno, pues entonces tenemos nuestro primer proceso con un tipo penal, podríamos decir, que aglutina a otras posibilidades, ¿no? Como por ejemplo lo de la destrucción del templo, etcétera, que es el delito de blasfemia. Esta blasfemia, además, había quedado, pudiéramos decir, puesta de relieve algunos días antes, el domingo,
nuestro Domingo de Ramos, conviene, es una cosa anecdótica, pero conviene tener en cuenta que el ciclo semanal se mantiene igual desde la época de Jesús, incluso antes que hasta ahora. De todos los cambios de calendario que ha habido, no han afectado a la semana. Cada vez que se ha modificado algo, por un motivo o por otro, por lo tanto podemos hablar de un domingo también, ¿no? Bueno, pues este domingo, cuando Jesús entra en Jerusalén, ahí están los textos que conocéis mejor que yo, incluso se produce, digamos, una especie de movimiento ya de tipo mesiánico, ¿no? Y se le atribuye, no era la primera vez, la condición incluso de rey, ¿no?, que Jesús había rechazado siempre. Pero eso debió de activar especialmente el asunto y explica que esta atribución de la condición real sea, digamos, la que después se pone en primer plano respecto a la acusación respecto a Poncio Pilato, ¿no? Pero en el caso del juicio judío, repito, del juicio, no del proceso, porque el proceso parece que empezó como mínimo unos meses antes, ¿no? En el caso del juicio, lo que sale de la lectura y de las fuentes que podemos contrastar de Sanedrín es un delito de blasfemia que de hecho conocemos también en algunos casos parecidos, ¿no? Pensemos, porque también es algo que tenemos bastante claro, ¿no?, el proceso de Esteban. Esteban sufrió un proceso, no creo que fuera un linchamiento, si aceptamos, yo propongo para la muerte de Jesús una fecha muy concreta, que por supuesto es hipotética, ¿no?, que es el 3 de abril del año 33, ¿no?, por una explicación que no viene al caso, pero que se puede contar. Bueno, pues el proceso de Esteban fue al año siguiente, fue en el año 34, y el proceso de Esteban tiene la peculiaridad de que por los motivos que fuera, no hubo intervención romana, y Esteban fue lapidado, que es, digamos, la pena que hubiera sufrido Jesús si no hubiera habido interferencia romana y el Sanedrín efectivamente lo hubiera condenado a muerte. Ya lo sabemos, no era el único delito al que se le aplicaba la lapidación. Por cierto, que una de las noticias, entre otras muchas, pero se me viene esta a la cabeza, que explica un poco el desajuste que hay entre este código de la Misná y la época de Jesús, es el episodio, lo que pasa es que eso exegéticamente tiene que tener sus problemas, de la mujer adúltera, ¿no? La mujer adúltera, todos conocemos el episodio, lo de la lapidación. Bueno, la Misná no tiene previsto esa pena, tiene previsto una pena todavía peor, ¿eh? Entonces, en fin, este es otro asunto. Lo que quiero decir es que tenemos una sentencia que si no hubiera sido por la presencia romana, hubiera terminado en una lapidación, y como otros casos parecidos que conocemos, básicamente el de Esteban. A la pregunta que ha quedado antes sin resolver, ¿por qué lo de Esteban terminó como terminó y lo de Jesús terminó de otra manera? Contestación rápida, pues no lo sabemos. Contestación un poco menos rápida, pues porque la autoridad romana, como cualquier autoridad política, depende también un poco de las circunstancias. No era lo mismo la figura de Jesús en la Pascua con el prefecto romano viviendo en Jerusalén, que habitualmente no vivía allí, porque habitualmente estaba en Cesarea Marítima, que a lo mejor el caso de Esteban, donde aunque para nosotros sea una cosa muy evidente, a lo mejor pasó sin pena ni gloria desde el punto de vista, digamos, de la política romana del momento en esa zona, ¿no? Pasa al, como hemos dicho antes, teniendo en cuenta que se trataba de una condena a muerte, y como dice el Evangelio de Juan, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Eso es una cosa perfectamente compatible con todo lo que sabemos del derecho penal público provincial romano del siglo I, del siglo II, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es perfectamente aceptable, y no merece un gran comentario el hecho de que se presentara la acusación de nuevo frente a la autoridad romana, para que desde el punto de vista judío, pudiéramos decir, se confirmara esa pena de muerte, pero no así desde el punto de vista romano, porque los romanos eran muy suyos para este tipo de asuntos, y cuesta mucho trabajo pensar que una autoridad romana como Poncio Pilato, que básicamente además era una autoridad de tipo militar,
Era una persona curtida, digamos, del orden ecuestre, de cuya vida sabemos muy poco, pero podemos imaginarnos, digamos, muchos años de campañas militares, etcétera, sin venir a cuento, confirmara, digamos, una pena de muerte. Entonces hubo otro proceso, por muy rápido, por muy corto, por muy poco sometido a reglas que nos pueda parecer, hubo otro proceso penal en la que, del que además tenemos una información absolutamente, digamos, privilegiada, precisamente por el Evangelio de Juan, que o estuvo allí, o habría alguna persona que se hizo cristiano después y lo contó. Tenemos que saber también que de los procedimientos romanos se tomaba nota, o sea, había un sistema de taquigrafía. De hecho, sabemos por Tertuliano y por algún otro autor, creo que es San Justino, ahora no me acuerdo bien, que esas actas se consultaron. Esas actas pasaron a Roma y pudieron estar consultadas por el que quisiera, con un permiso que había. Los romanos tenían previsto todo este tipo de cosas, ¿no? No tiene nada que ver con las actas de Pilato que aparecen en los evangelios apócrifos. No tiene nada que ver, que son un documento absolutamente... No es eso, lo digo porque si conocéis un poco esta temática se puede llevar a la confusión, ¿no? Pero existieron unas actas de Pilato, pero claro, como se está produciendo el asunto, quizás el informante era uno de la propia administración romana, a lo mejor ya convertido al cristianismo. De hecho, el propio Tertuliano, como sabéis, en el Apologético, que es una obra muy recomendable, nos recuerda que de alguna manera Pilato se hizo cristiano. Y de hecho por ahí siempre se dice por vía anecdótica, pero eso sería otro tema, de que hay alguna iglesia oriental que lo ha tenido o lo tiene hasta por santo, ¿no? Incluso a su mujer, ¿no? A Claudia Próculo. En fin, eso es otro tema que a nosotros no nos interesa, porque además es absolutamente secundario. El caso es que ese procedimiento romano, por muy lamentable, entre comillas, que nos parezca, se adecua perfectamente al derecho penal provincial romano que conocemos. Era una conditio extra ordine, sin ningún tipo de requisito, con una plena discrecionalidad por parte de la autoridad romana, y además con una peculiaridad, que es la que me gustaría resaltar, ¿no? Y es que normalmente en este tipo de exposiciones se suele decir que hay una especie de contraposición, ¿no?, entre el proceso judío, que sería un proceso religioso, y el proceso romano, que sería un proceso político, ¿no? Creo que no, y lo voy a intentar argumentar mínimamente, ¿no? El delito de blasfemia judío, como antes hemos dicho, es un delito que afecta tanto a la religión como a la política, sobre todo porque la autoridad judía de la época podemos considerarla teocrática, había un sumo sacerdote, había una clase sacerdotal, etcétera. Por lo tanto, cuando se acusa a Jesús de un delito de blasfemia, no pensemos que estamos hablando de una cuestión de alta teología que tiene que ver exclusivamente con la naturaleza divina de Jesús, etcétera. Se le está acusando también porque está poniendo en tela de juicio la propia administración y la propia estructura sacerdotal de Israel, porque él era hijo de Dios, pero también era el Mesías, y con ese habría una nueva etapa, ¿no?, en la historia, ¿no? Y lo que es todavía más llamativo, cuando la autoridad romana juzga a Jesús, por supuesto no había un código ni nada por el estilo, pero sí había una especie de trasfondo digamos, del catálogo de delitos públicos romanos de la época, ¿no?, que por supuesto desde el punto de vista técnico no tendría ni por qué haberse expresado así, ¿no?, pero que era el delito de lesa majestad, que según todos los indicios es el delito que la autoridad romana atribuye a Jesús. Bueno, pues este delito de lesa majestad, que como digo, se suele describir rápidamente como un delito, digamos, de naturaleza estrictamente política, tampoco lo era así de manera exclusiva, porque la lesa majestad, y basta leer por ejemplo a Tácito, pero vamos, digo a Tácito porque es lo primero que se me ocurre, ¿no?, pero hay muchísimas fuentes, aquí sí que ya tenemos muchas más fuentes a lo mejor que la parte judía, ¿no?, porque el derecho judío de la época del Segundo Templo, en realidad, y eso lo reconocen los propios especialistas en la materia, judíos o no judíos, es muy problemático, desde el punto de vista de la fuente del derecho romano, siendo también
insatisfactorio en algunos casos, digamos, es más rico, ¿no? Bueno, pues este delito de lesa majestad sirve también para proteger la figura del emperador como figura religiosa, que es lo que a nosotros nos cuesta más trabajo pensar, porque claro, nosotros de alguna manera somos prolongación del judaísmo, ¿no? Desde el punto de vista de la tradición religiosa. Pero claro, la tradición religiosa romana, casi podríamos decir, gracias a Dios, ha desaparecido. Entonces cuesta más trabajo enlazar, hacer este tipo de conexiones. Pero hay una cosa muy importante en esta época, que para las personas del siglo XXI nos resulta absolutamente extraño, que era el culto imperial. O sea, el culto imperial ahora mismo, cuando si habláramos con un poco de detenimiento de esto, nos resultaría absolutamente exótico. Bueno, esto en fin, esto de las estatuas del emperador, de los sacrificios, de jurar por el genio del emperador, etcétera, etcétera. No, pero es que eso era muy importante en ese momento. Entonces, que el emperador era una figura política y religiosa. De hecho, si leemos las actas de los mártires cristianos, que muchas de ellas son absolutamente creíbles, hay otras que son legendarias, pero hay algunas que son absolutamente creíbles. Por ejemplo, hace unos días creo, hemos celebrado la memoria de las mártires, y eran más Perpetua y Felicidad, ¿no? Bueno, pues esas actas, por supuesto un poco retocadas, quizá por una mano cristiana, pero son... bueno, si uno empieza a leer actas de los mártires y se ve clarísimamente, incluso con más claridad que en el caso del proceso a Nuestro Señor, que el asunto religioso se lo tomaban absolutamente en serio, y que esto de hacer sacrificios al emperador, y etcétera, que para nosotros, vuelvo a repetir, es una cosa que pensamos que era así, una cosa casi de tipo folclórica, no lo era tanto. Por lo tanto, cuando Pilato le pregunta a Jesús si es rey, y aunque Jesús diga que su reino no es de este mundo, eso a Pilato no debió de tranquilizarlo tanto como nosotros creemos que tendría que haber hecho. Yo, en mi opinión, creo que lo intranquilizó todavía más, porque la contestación, digamos, natural hubiera sido callarse o no haber entrado en detalle, pero esto de que su reino no era de este mundo es inquietante, ¿no? Incluso para nosotros también, que todavía estamos en esa trayectoria, ¿no? De intentar entrar dentro del reino de Dios, ¿no? O incluso de expandirlo con nuestras humildes fuerzas, ¿no? Entonces es normal, digamos, que Pilato, a pesar de todas las debilidades, todas las presiones políticas, todo lo que ustedes quieran, pero desde el punto de vista estrictamente técnico, que vuelvo a repetir, no estamos hablando aquí de la justicia de los procedimientos, y por supuesto se cometió el mayor error de la historia, ¿no? Sobre todo para personas que tengamos fe, ¿no? Pero desde el punto de vista estrictamente, digamos, procedimental, la sentencia de Pilato debemos de considerarla aceptable, por muy chocante, de nuevo, que nos parezca, ¿no? Porque además se adapta perfectamente al tipo penal de la lesa majestad. Una persona que se reconoce rey y que lo acepta, porque pudo haberse callado, igual que pudo haber guardado silencio en el Sanedrín, ¿no? Y no lo guardó. Y seguramente hubiera cambiado a lo mejor el sentido de todo esto, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones, digamos, misteriosas de nuestro proceso a Jesús, ¿no? Y es que al final, después de tantos preparativos, de tantos estudios, de tantas investigaciones previas, de haber intentado detenerlo en varias ocasiones, etcétera, 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 de haber buscado todo tipo de testigos, pero no coincidían los testimonios, y eso los judíos se lo tomaban muy en serio. Al final, nuestro Señor confesó que era el Mesías, el Hijo de Dios, y además citó un pasaje de la profecía de Daniel, especialmente también, en este caso, inquietante para las autoridades sacerdotales, ¿no? Entonces, esta confesión, digamos, doble de nuestro Señor fue en realidad la que llevó inevitablemente, entre comillas, a una especie de doble sentencia, la judía y la romana. Tengamos en cuenta, ya para ir terminando, que otro tipo de garantías que se hubieran podido aplicar en este caso no lo fueron, sencillamente por la condición, digamos, por el estatus personal de Jesús de Nazaret, ¿no? Aquí cabría hacer una especie de estudio comparativo que se ha hecho, de hecho, muchísimas veces y se puede hacer, ¿no?
con el proceso sufrido por Pablo de Tarso, ¿no? Que también lo conocemos y que también es bastante bien conocido porque los Hechos de los Apóstoles son una fuente especialmente potente en esta materia, ¿no? Pablo de Tarso fue detenido, según varía, digamos, un poco la cronología, ¿no? Pero se puede defender con algún autor en el año 54 después de Cristo, ¿no? Estuvo detenido, como sabéis, porque esto es simplemente leer los Hechos de los Apóstoles, hasta el 56. Lo llevaron a Roma y, según todos los indicios, y también por aplicación de una normativa que parece que estaba recogida en un senado consulto, porque había pasado un bienio y por lo visto no debieron de presentar la acusación en ese bienio, parece que fue declarado inocente porque había apelado al César, pena de muerte, y porque era ciudadano romano, que también es una cosa que resulta un poco curiosa, pero no tan curiosa si se estudia la población de Tarso, ¿no? En todo caso, por tanto, como estamos viendo, yo ya termino para no cansarles más, creo que el proceso a Jesús desde el punto de vista jurídico es un tema sometido a todas las discusiones que queramos, a todos los puntos de vista que queramos, siempre que mantengamos, digamos, creo que esa es mi opinión, la credibilidad de las noticias de los evangelios, de los Hechos de los Apóstoles y por supuesto la credibilidad de las otras fuentes. Hay cosas que sabemos, hay cosas que me parece que es muy difícil negar. Bueno, ya sabéis que hay gente que niega incluso hasta que Jesús fuera un personaje histórico, pero claro, no podemos ya remontarnos hasta ese tipo de argumentarios, ¿no? Hay cosas que sabemos y por supuesto hay otras muchas cosas que no sabemos y que están sometidas, digamos, a la legítima investigación de quienes se ocupan de este tipo de estudios, ¿no? Bueno, pues yo termino aquí, muchas gracias, y si tenéis alguna duda que yo pueda resolver, pues yo me pongo a vuestra disposición, ¿no?